Estás escuchando El Show de los Millennials, un podcast producido por Kraken Studios. Sean bienvenidos un miércoles más y esperamos que este episodio sea de su agrado. Sin más, empezamos. Kraken Studios presenta Cristal Web, el emprendedor digital. Yo soy Marta, la desarrolladora web. Mary Lencher, streamer y podcaster. El Show de los Millennials. La caracola mágica ha hablado. Hola mundo, ¿cómo están? Sean totalmente bienvenidos un miércoles más a El Show de los Millennials, un espacio dedicado a temas sociales, culturales, profesionales y bizarros de actualidad, en donde yo, Neri Lencher, Christoph Webb y yo soy Marta, trataremos de dialogar, y hago énfasis en trataremos, sobre temas de interés y los expondremos desde un punto de vista de nuestras profesiones, gustos, filosofías, valores y cuanta cosa se nos ocurran. Sean bienvenidos de nuevo a su podcast favorito. Y pues bueno, los pongo en contexto. Si ven que estaba riéndose Marta y Cristóbal está con cara de que me lleva la fregada, es porque tuvimos un pequeño contratiempo en donde pues se me olvidó casi grabar y llevábamos como 10 minutos hablando y pues nos soltamos y después me di cuenta que no estaba grabando bien. Típico de voz. Pero muy bien, después de ese pequeño momentito, pues ya estamos de regreso. Van a decir que tengo puras fallas técnicas, ¿no? No manches. Tengo razón, pero tienes razón. Pero bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Pero antes que nada, pues yo creo que nos vamos a presentar, empezando por mí. Yo soy Neri Lencher, streamer y podcaster. Me pueden encontrar en Instagram como Neri Lencher. Aquí les dejo mis redes para que me puedan buscar. Adelante, Chris. Hola a todos, soy Christoph Webb, emprendedor digital, y me pueden buscar por estas redes sociales que están viendo. Y si no nos están viendo, pues bueno, igual, o si nos están escuchando, pues Facebook, YouTube y TikTok como Christoph Webb. Martita. Claro que sí, yo soy Marta y me pueden encontrar directamente en Instagram como... Señores, para los que no están, nos están escuchando y no viendo, la cara de Marta así lo dijo todo, así como de obvio. Obvio. Que así se llama su canal, o sea, Así se llama mi canal, así es, y también mi Instagram. Entonces, pues ahí me pueden encontrar, ¿sí? Muy bien, amigos. Pues bueno, pues después de esta pequeña presentación y después de que ya nos estábamos desplayando nosotros, pero bueno, tenemos que dar este contexto, pues les explico cuál es el tema de hoy. ¿Qué nos hace que nos reunamos en este capítulo muy muy importante? Este tema es más enfocado como algo que a mí me gusta mucho. Creo que tiene mucho de mi esencia y de los proyectos que yo he hecho. El tema se llama La vida después de la muerte, pero no lo vamos a enfocar como en una cuestión creepy. O sea, sí vamos a hablar como cuestiones, va a ser una lluvia de ideas. De hecho, justamente este capítulo es especial porque no vamos a usar el Focus Studio. Vamos a hacer justamente una charla entre los tres, en donde pues en el momento que se nos prenda el foco, pues nos vamos a ir con todo, ¿no? Y lo vamos a externar, ¿no? Y sobre todo también lo quiero abordar este tema sobre cultura, sobre la filosofía y sobre todo la teología, que también es algo que nos está dando mucho de qué hablar en nuestra generación. Ya verán después a qué me refiero, pero muy bien. Pues vamos a iniciar con este tema que es la vida después de la muerte. Bueno, yo les estaba comentando antes de este pequeño contratiempo que antes la gente en este tipo de temas siempre tenían esa cuestión o esa idea de qué iba a pasar en el momento que ellos dejaran de existir, que prácticamente murieran, ¿no? Era un tema que les angustiaba tanto a la gente y creo que es un tema que más se remarcó en las épocas en donde se empezaron a dar cuenta que se enterraba a la gente viva, ¿no? Fuera familiar de él, yo lo hubiera enterrado vivo. Entonces, de hecho, desde esos tiempos fue como se generó la famosa frase salvados por la campana, porque antes no había el avance tecnológico para prácticamente determinar si alguien estaba realmente muerto o tenía alguna parálisis o algo por el estilo, y los enterraban. Entonces, cuando ya estaban enterrados, despertaban de ese rigor
y digamos que desesperados pues querían o intentaban salir, pero no lo lograban y cuando exhumaban los cuerpos por alguna u otra razón, encontraban arañazos. De hecho, de ahí viene el mito de los vampiros. Entonces es en donde la gente se empezaba a cuestionar más si realmente había una vida después de la muerte, si realmente no había una vida después de la muerte y qué va a pasar el día de mañana con nuestra vida. Entonces, ahora lo aterrizamos a lo que vivimos actualmente en esta generación, que es la millennial, a la que vamos enfocados. Creo que nosotros no hemos pensado ni siquiera qué va a pasar el día que nosotros vayamos a partir de este mundo, porque hemos estado como muy enfocados en... ¿qué te estaba diciendo en la semana? ¿Qué es que me hacía falta? ¿Quién, yo? Una RAM y un disco duro. Sí, el disco Y duro me y marcan los de sí. Galloso y ni siquiera les contesto. ¿Te marcaron? No, sí, pues... Uy, no lo puedo creer. Ah, Te estoy marcando, amigo. buenas tardes, señor Galloso. ¿Cómo está? Y la Dos señora copas, Galloso. por favor, señor. Sonó. Mira el poder de esto, ¿eh? Una mesa para los señores Galloso. ¡Bravo! Ay, ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¿Y el gallo Kellogg's? ¿Cómo está? No, pues yo creo que bien, ¿no? vaya que- Pero, en serio, nosotros ya no pensamos ni siquiera qué va a pasar el día de después que es más, como una vez lo habíamos hablado, creo que fue en el capítulo 1 en donde hablamos del trabajo, no hemos pensado qué va a pasar el día de mañana cuando muéramos, o sea, no hemos pensado en nuestros gastos funerarios, no hemos pensado en nuestras cosas, no hemos pensado en nuestros bienes, no hemos pensado en nada. No sé ustedes cómo lo vean. ¿Tú has pensado en eso, Marta? Amigo, es que, mira, como hace rato estamos platicando, ¿no? Es que, fíjate que quizás es una cuestión muy cultural para mí, pero te digo, yo siempre he estado muy en contacto con la muerte. Tú me das miedo. Te digo, yo siempre he estado muy en contacto con la muerte, desde que nací, porque siempre a mi alrededor vi, pues, personas fallecer cercanamente. Entonces, haz de cuenta que, bueno, nada más así como una cuestión personal mía, yo como a los 15 años por allí estuve bastante enferma, ¿no? 18 creo, estuve muy enferma. Y pues literal, pues ya me decían de que yo ya me iba con Santa Raya al cielo, entonces de ahí se adquirieron servicios funerarios, o sea, yo tengo un servicio funerario desde mis 18 años, pero no fue, digámoslo así que no fue por mi decisión, lo hizo en ese tiempo mi mamá. Ah, bueno, pero, o sea, aún así lo tienes, ¿no? Ajá, así es, aún así lo tengo. Entonces, digámoslo así, no sé, ella en una cuestión venía de una cultura muy previsora, o sea, pues era de la generación boomer, y ella así como que era muy previsora, ¿no? O sea, su cabeza siempre pensaba y decía, no, es que un día puede fallecer alguien y los gastos funerarios muy caros, el velatorio muy caro, el terreno muy caro, y sí te sale muy caro. Entonces, digámoslo así que yo desde como los 18 años fue cuando tuvimos nosotros el servicio funerario. En esa parte lo empezó a ver así ella. En aquellas épocas, pues te podría decir, o sea, ni yo me pensaba en que pues, yo me iba a ir, ¿verdad? ¿Sí? Pero digámoslo así, Inmortal. soy inmortal, no. Nada hiere a Chao. Yo soy invisible. Esto es Jackass. Ahora sí me mama el exceso. Me mama el exceso, güey. ¡Me mama el puto exceso! ¡Vamos a matarnos! Entonces, digámoslo así, que en una cuestión mía personal, pues siempre estuve como muy al contacto de la muerte. Y cuando crecí, pues de hecho, antes de los 18 años ya me había tocado ir como a 2 o 3 funerales. Pero sí, yo cuando fui a esos funerales, como que pues asumí de que las personas pues ya estaban muy grandes de edad, ¿no? Porque se había muerto un bisabuelo y una bisabuela y pues algo como que lo asumí. Y dije, pues es que están muy grandes y pues van a morir y pues se murieron, ¿no?
Y como que ahí en tu primer contacto que tú tienes con la muerte, creo que fue como a los 8 años cuando tuve el primer contacto con la muerte, como que lo asumí de que era un proceso, pero yo no lo veía así como un gran impacto porque sí eran conocidos, eran familiares, pero no eran tan cercanos como por así decirlo. Cuando cumplo 15 años, vuelvo de nuevo sí, como a los 15 años, ahí muere mi abuelo sí era como más cercanos, era más cercano y como que allí enfrenté de nuevo la muerte de otra manera. Pero fíjate que las muertes de diferentes formas te van pegando, o sea, como que no Sí. los sientes tan así, porque cuando yo tenía precisamente esa edad y volvimos a ir de nuevo a la casa de mi abuela, cuando ella quedó sola, fíjate que la casa se sentía extraña, o sea, ver las cosas de él, sus herramientas, su ropa, se sentía muy, muy extraño el lugar, o sea, ya no se sentía como que estaban las cosas, pero no estaba su presencia, no, o sea, como que ese calor que emite la persona de que está ahí, Y es que sí se siente, se porque, siente, o sea, realmente igual yo he perdido gente ajá, es raro, ¿no? Esa sensación se siente, es muy de rara. que esa persona, a mí me pasó con un Ujú, conocido de una expareja mía, ujú, que prácticamente murió en un accidente muy, muy, muy feo, realmente fue algo muy de golpe, ¿no? ujú. Y cuando esta persona muere, o sea, haz de cuenta que lo vimos, pon tú, un fin de semana, y me avisan el lunes que murió, y así como de, ah, caray, pues si lo acabo de ver, y es que, Ujú. no sé, es como un shock, ¿no? De que no puedes asimilar, ¿no? Y de Ujú. repente esa ausencia de su presencia Es su presencia, es rarísimo, es algo como que no te así es, termina de caer así bien. es, ¿No han así es. escuchado que, bueno, una vez me platicaron Ujú. que mucha gente, no todas, pero comúnmente hay que cuidarse mucho cuando están cerca de su cumpleaños o después de su cumpleaños? Años o después de su cumpleaños, Ah, caray. porque fallecen en esas fechas, 2, 3 meses antes y 2, 3 meses después, así que No, es que el fíjate mero que día, ¿cómo está ahí? no, pero fíjate que es bien raro, Cris, porque bueno, así como que, mira, hay una cuestión, ya voy a meter en temas bien mafujos, mira, Bueno, este, Bien esa es mafufos. la reina y, pero fíjate, dentro de la astrología, platicando un poquito las cuestiones de creencias, ¿verdad? O sea, no, yo no creo así que tú digas, ay, yo creo en mi horóscopo y lo veo todos los días, no, pero se supone que dentro de una de las creencias de la astrología, pero estás hablando de la astrología, no la de Walter Mercado, sino la astrología de los babilones, que es un poquito más para atrás, ellos decían que supuestamente 60 días antes de tu cumpleaños tienes tu retorno de Saturno y 60 días después. Entonces dicen que son como 2 meses en lo que te va a pasar de todo. O sea, de Putz. todo te puede pasar en esos 2 meses y después de Creo que que a mí cumplas, ya se me extendió, amigos. ya se te extendió. Ayúdenme. tiempo extra. Tiempo. Sí, y fíjate que es raro, pero fíjate que es raro porque la muerte más cercana que tuve recientemente, que fue hace como 3 años, 4 años, fue la de mi mamá. Y fíjate que fue bien raro, porque no sé, mi mamá siempre decía, es que me gusta mucho la Semana Santa y me gusta cuando entra ella sí era muy, 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 muy creyente de la cuestión católica y decía, es que me gusta y que no sé qué tanto. Pero es raro porque ella muere precisamente cuando entra el periodo de Semana Santa, o sea, es cuando ella muere. Entonces, digámoslo así, que en el proceso de lo que te estás diciendo, ¿no? Que qué pasa con tus cosas, por eso te pones a pensar. Y ahí como que me entró de nuevo el 20, porque en el proceso de duelo, que fue el hacer el donativo de toda su ropa, de hacer como que Por eso, tratar de dejar ir, Sí, claro. te vas poniendo a duelo. pensando, ajá, así es, pero la cuestión aquí es que el 20 te cae porque dices, güey, o sea, toda tu vida te la pasas trabajando, toda tu vida te la pasas, ahora sí como dices tú, Neri, ir detrás de lo que quieres o digámoslo así, vivir al día, y
digamos, ahorita compartes tu computadora, pero no sabes si el día que te mueras van a donar tu computadora, la van a vender, o si la van a heredar a algún otro familiar. ¡Estás enfermo! ¡Mira esto! ¡Quejas con pito! Y entonces como que ahí te quedas pensando, ¿qué va a pasar el día que me muera, no? ¿Qué va a pasar con mis cosas? ¿Qué va a pasar con la ciudad en la que vivo, en la casa en la que vivo? Ya no voy a caminar por esas calles, ya no voy a ir a comer a ese lugar, o ya no voy a ver a tales personas, o sea, como que... Pero creo que, bueno, ok, está muy cabrón, pero creo que es una cuestión que solamente nosotros la podemos sentir. Es que lo estás externando como una manera muy nostálgica, ¿no? Pero Ajá, lo vives viva. Creo que es muy obvio. O sea, la nostalgia la vas a es sentir eso, viva y tú la vas a sentir. así es. Pero realmente aquí la parte más importante, y yo creo que a lo mejor nosotros, y eso lo digo porque también yo tuve apenas una experiencia con familiares que fallecieron, tenemos una expectativa de cómo van a suceder las cosas, ¿no? No, pues es que, por ejemplo, esta persona entró al hospital para prácticamente, pues hacerse una operación de rutina. Él tenía pensado que iba a seguir haciendo sus cosas, que iba a seguir, bueno, era una persona que tenía departamentos y que tenía propiedades que rentaba y pensaba que iba a seguir haciendo su trabajo, su vida normal. Ajá. Entonces en ese momento, pues, tómala, pues se pone mal, no salió bien la operación y pum, muere. O sea, entonces es ahí en donde realmente la muerte, creo yo, y ustedes audiencia igual nos pueden comentar qué opinan, pero yo creo que la muerte viene siendo un proceso más para nosotros los que estamos vivos que para realmente quien está muerto, porque el hecho de que se vaya, ahorita lo hablábamos de la sensación de que esa persona ya no estaba, nos pega a nosotros, los que nos quedamos, no los que se fueron. O sea, Sí, realmente por eso creo que siempre nos ha intrigado qué va a pasar con mi esencia, con mi espíritu, con mi conciencia, el día que yo muera, ¿no? Porque, ok, está clarísimo que cuando yo me vaya, pues quien se va a quedar mal, pues son mis familiares o la gente que me quería. Pero ¿y yo? ¿Yo qué paso a hacer? ¿A qué me conformo? ¿A qué me uno? ¿A qué me esparzo, no? No quiero dormir, quiero respuestas. vas a ser fauna cadavérica, amigo. Te empiezan a comer los ¿Qué? Los gusanos. ¿Cosa de qué? gusanos. La fauna cadavérica, amigo. Ya empiezas ahí tu proceso. Te comen los gusanos. Hágame ¿cómo es el xilófono? Para que cuando camines escuchen. Un instrumento. Yo tengo entendido que bueno, y eso apenas fue este año que leí, Ujú, que ahorita lo que se ha comprobado como tal, cuando alguien muere, es que se activa una parte del cerebro que tiene que ver mucho con la parte de la memoria. ujú, Entonces, por ahí dicen que cuando alguien muere, así como lo hemos visto en algunas películas o programas, lo que haya sido series, ujú. eh, tú recuerdas todo lo que has vivido, ¿no? O sea, el momento que tú mueres, genera ese retroceso, esos flashazos de Vietnam, donde te acuerdas de muchas cosas importantes. Así que la memoria hace su último esfuerzo y así te vas. Creo que pues es lo único que podríamos decir que nos vamos a llevar. Lo último punto, pues lo que vivimos. Porque pues si hablamos de las cosas, va a ser muy complicado, o sea, como ustedes dicen, ¿no? O sea, ahorita la situación no es como antes nuestros abuelos, que te dejaban los terrenos y las casas y literal, o sea, ya son pocas las familias de un nivel socioeconómico alto que pueden tener esa virtud de las generaciones, ¿no? Pero también hay que entender que luego las generaciones echan a perder lo que ya llevan, ¿no? Las otras El familias, avance, ¿no? el avance, y eso pues ya es como de, no lo puedes controlar porque ya estás muerto. No lloren por mí, ya estoy muerto. Entonces, una vez escuché y tiene mucha razón, todo tiene solución menos la muerte. Es lo que hay que entender y la realidad de nosotros como millennials, de las generaciones nuevas, pues que lo padre de esto es que ya no pensamos en, lo platicábamos hace rato, ¿no? La parte de dónde me voy a morir, ¿no? O sea, dónde me van a enterrar. Yo me acuerdo que mis abuelos me decían, no, a mí me da miedo que me vayan a incinerar y que me dejen ahí. Y yo así,
ya compraban sus lugares ahí en los panteones. ¿Cómo se llama? y- Mausoleos, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, bueno, Sí, ¿cómo, ajá. cómo se llaman? Sí, no, creo mausoleos, ¿no? Los O bueno, en el parque, ¿no? En donde te van a enterrar, ¿no? Sí, donde te van a enterrar. O sea, Si ya sabes desde cómo el- se llaman, pónganlo, por favor, porque estamos medio mensos nosotros. le vamos a llamar el hoyito. El hoyito. El hoyito. No, ay, no. Son unos depravados. Ay, Me van a no. hacer cenizas y me van a fumar. Se van a mover ahí. Pero la verdad son honestos, o sea, creo que ya a los 30 ya estaban pensando esas personas en dónde iban a quedarse. Compraban lotes de las super promociones. Y sinceramente, no sé ustedes, pero pues yo no tengo problema. Yo para mí sería más simple incinerar, como dicen, regarlas en el mar y fin. Porque O en sea, el mar ¿para qué? la vida es más Más sabrosa. sabroso. Y en el mar te quiero Te- mucho más. ¡Ay, qué mamón! Pero fíjate que hay una cuestión, Cris. Ahora que tuvimos, bueno, que falleció mi mamá, que fue pues hace 4 años, en donde ella quedó, precisamente, es un panteón que ofrece los servicios de que te vuelve semilla. Pues prácticamente te vuelve una semilla para que te vuelvan un árbol. Ah, eso es lo que yo Ajá, quiero. y Eso es está lo que padre, yo ajá. quiero. Sí, eso está padre porque y yo después me acerqué y dije, estaría muy bien que ya no quedara ahí enterrado mi cuerpo, sino que volviera un árbol. O sea, y quieras o no, es como una vida después de que te mueres. Sí, y es Sí. que hay una película, de hecho, lo van a ubicar al director ahorita que les voy a decir, porque es el director que hizo la película El Cisne Negro, Requiem por un Sueño, ahorita muy actual, que está muy en nombre, la de La Ballena, en donde sale Brendan Fraser, pero tiene una película, Darren Aronofsky, así se llama el director, que se llama La Fuente de la Vida, o The Fountain, en inglés, ¿no? Infrastructure. Esta película, de hecho, la van a ubicar porque está protagonizada por Hugh Jackman, el Wolverine. ¿Y qué nombre llevarán? ¿Lo ves? No. Y esta película habla justamente, habla justamente de eso, ¿no? De la vida después de la muerte, pero más que nada como es un proceso difícil, ¿no? De ahí viene pues obviamente la parte de la tanatología, ¿no? Cómo no podemos aceptar la muerte y cómo nuestro cerebro o ¿cómo se podría decir? Nuestra renuencia a creer que nos vamos a morir, que podemos tener nuestra vida y nuestras cosas pues como en un estado perpetuo, pero no, realmente no, o sea, en algún momento vamos a morir y todo ser vivo muere, ¿no? Entonces, justamente ahorita que hablas de lo del árbol en esta película, que si no la han visto audiencia, se las recomiendo, está muy, muy, muy buena, se llama La Fuente de la Vida, está buenísima, habla de eso, o sea, como la persona que ya está desahuciada, o sea, creo que es lo peor que te pueden decir, ¿no? Que te vas a morir, ¿no? O sea, cuando te agarra por sorpresa, pues bueno, ya te pueden agarrar hasta en el baño, ¿no? ¡Fantasmas! Pero cuando te dicen que te vas a morir, creo que es una agonía más cañón porque estás pensando justamente lo que tú estabas diciendo, Marta, esa parte nostálgica y melancólica de todo lo que fue tu vida, todo lo que quisiste hacer y todo lo que ya no va a ser, ¿no? Entonces es lo pesado, ¿no? Lo difícil, ¿no? Y sobre todo el hecho de que también tus seres queridos y la gente que te rodea le cuesta trabajo aceptarlo, ¿no? Llega al punto en donde pues la persona tiene que aceptar esa partida. Vean la película, no se las voy a expoliar. De hecho, creo que les va a gustar mucho si están interesados en este tema. Pero la verdad es que está muy atinado lo que dices. Yo la verdad de ahí saqué la idea de ser un árbol. Porque creo que es como mucho esa parte de lo que decían los mayas, ¿no? Del Xibalba, ¿no? De el dios que creó el universo a partir de su muerte, ¿no? Entonces, el hecho de morir como un acto de creación y no como de extinción, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer algo así, la verdad. No sé, o sea, igual ustedes, audiencia, díganos si alguna vez han pensado qué les gustaría como su última voluntad, si les quieren que los cremen, que los quieren que los hagan arbolitos, que los entierren. ¿Qué les gustaría? ¿Qué les gustaría? Díganos qué les gustaría. ¿Se acuerdan que esa vez les platiqué también de que había visto
una serie donde tocaban el punto de la muerte, de la vida después de la muerte, que para un futuro, o sea, al final nuestro cerebro es energía, ¿no? Entendamos esa parte y es información. Como decían, lo ideal es que pues el mundo se llene más de árboles que de ataúdes y hoyos que a la mera hora terminan después de años volviendo a quitar las cajas y reutilizar todo el hoyo. Pero a lo que voy es buscar esa parte de decir, bueno, almacenar la memoria de esta persona, como dice Marta, en un árbol, poner tus cenizas y que crezca, y que tú puedas visitar a esa persona y puedas platicar, pero conforme a recordar las cosas. Sí, Por claro medio que sí. digo, de ahorita que platicamos uno de los programas de inteligencia artificial, pues por ahí podría irse, ¿no? O sea, al final estás almacenando toda esa información que es la memoria de una persona y pues puedas llegar y que te pueda contar de nuevo lo que vivió. Eso estaría bien loco. será- Yo teníamos una amiga, Chris y yo, no sé si te acuerdas, Chris, bueno, le mando un saludo si nos está escuchando, esta Chanin, la Chanin. Sí. Ella justamente hablamos una vez de eso, ¿no? De que ella le encantaría poder, cuando visitaba a su amigo, esa parte, ¿no? De poder, a veces ella llegaba a su tumba y le contaba todo lo que hizo en el año, ¿no? O todo lo que salió, ¿no? Por ejemplo, si tuvo una nueva relación, si tuvo un nuevo progreso, si le fue bien en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se lo contaba. Pero creo que es triste y sobre todo es como desalentador el hecho de saber que a veces estás hablando solo, ¿no? Y estás hablando una lápida, ¿no? Pero, y como lo decías con lo de inteligencia artificial, el hecho de que puedas conservar una parte de tu conciencia, yo sé que ya no estoy vivo físicamente, ¿no? Pero por lo menos que pueda tener una serie de procesos para contestarte como lo haría yo, esto está muy cañón, ¿no? Por ejemplo, no te van a poner a la Siri así de ya, no llores. Ya. Pero sí lo diría de así de chale, güey, pues ya no estés de marica, ¿no? O sea, así lo contestaría Vamos a yo, grabar ¿no? otro capítulo. O sea, ¿qué dirían los millennials? O sea, es algo como yo lo contestaría, ¿no? Es algo como muy mi esencia, ¿no? Pero eso te animaría, ¿no? Te diría, órale. Inclusive una vez lo hablaba con mi pareja. Igual, puro saludo voy a mandar hoy. Le mando un saludo a Pau. Lo hablaba. Yo tengo los podcasts, ¿no? Tengo, pues, esta parte de los podcasts, ¿no? De aquí estoy hablando contigo, estoy hablando con Marta. Y la interacción que tuve con las radionovelas que hice para Somaníacos. Y le digo, ¿qué sentirías tú el día de mañana que yo muera? Y la única cosa que te queda para escuchar mi voz, mi registro, mi huella en este mundo es eso, ¿no? Me llamo Roberto Robato. Escuchar mis podcasts, ¿no? Escuchar este podcast inclusive, ¿no? En donde pues estábamos hablando hasta de lo mismo, ¿no? Pero pues, o sea, es increíble, ¿no? Cómo podemos, por lo menos actualmente, con la tecnología, dejar esa huella, esa huella que marca el que sí existí, ¿no? Porque antes, pues antes yo lo veía cuando estudiaba la carrera de psicología, decían que si tú quieres dejar huella en el mundo, tienes que hacer 3 cosas: escribir un libro, tener hijos o plantar un árbol. Era la única manera en la que podías dejar una huella en el mundo. Entonces, si no, pues que como tal, pues no había como una huella, ¿no? Ahora ya no, ahora ya puedes hacer esto, ¿no? Puedes hacer desde las cosas que has creado, que has hecho en la actualidad, inclusive hasta tu Face, ¿no? No sé si se han dado cuenta que en el Face, o sea, cuando alguien muere, ya el Face lo reclama Facebook como memorial, o sea, como un perfil de memoria. Entonces, ya somos una huella digital, o sea, nuestra existencia ya se registró, por decirlo así. Inclusive, ahorita que tocaste ese punto, hay un capítulo de Black Mirror, no sé si lo hayan visto ustedes, de exactamente la vida después de la muerte. ¿Es el de San Junípero? No, creo que no se llama así, amigo. Es de una chica que fallece su esposo y por medio de un servicio digital que le dicen, te lo podemos revivir.
lo único que te pedimos de requisito es que nos mandes todas las fotos, audios, Sí. toda la parte digital que tengas de esa persona, y lo que vamos a hacer es generar toda su conciencia hasta la voz, y ya te va a empezar a hablar desde el teléfono, ¿no? Desde la computadora. Y si pagas, no sé, un poquito más de dinero, te mandamos el cuerpo ya con movimiento y todo, o sea, te mandamos a la persona ahora sí que de nuevo vivida y coleando. Llama ya y te llevarás a tu Chari Party por solo 14 pesos. ¿Qué? Bueno, está bien 15, nomás que tenemos que quitarle un centavo para que parezca menos. Entonces, véanlo, está bueno, pero ahí entra la parte muy ética, o sea, también hay que ver esa cuestión. O sea, está chido que los podamos ver, podamos hablar, que digas, bueno, no hay problema, se murió, pero pues regresa, ¿no? Hasta hay otra serie que se llama Upload, donde sus conciencias las rentan en una nube y su familia puede ir pagando y puede seguir hablando con esas personas. Pero esa está en Amazon, la de Upload. La voy a buscar, la voy a buscar. Está buena. igual ustedes, amigos. Sí. Pero bueno, fíjate que yo ya vi ese capítulo que tú dijiste, pero yo en lo personal, bueno, yo que ya he pasado por varias muertes en mi vida, yo no, fíjate que sería más doloroso. Sí, exacto. Porque no dejas ir, no dejas ir. Cierras. Bueno, para uno que está vivo no dejas ir. Claro. Y fíjate que cuando precisamente lo que habías dicho tú, Neri, es muy duro que tengas tú una persona enferma y que sepas que ya la desahuciaron. O sea, eso creo que es lo más doloroso que te puede pasar, porque tú puedes tener a la persona viviendo 1, 2, 3 años más contigo, pero sabes que en cualquier momento pues ya no va a estar. Entonces como que te tienes que estar preparando psicológicamente, pero desgraciadamente también la cabeza, digámoslo así, estás con tu, no, pues le vamos a echar ganas y vamos a seguir adelante y todo esto. Y cuando ya se presenta la muerte y es donde empieza a jugar tu cabeza contigo y tú dices, güey, no, es que, pero a lo mejor le están enterrando viva, no, a lo mejor nada más se puso mal y necesitaba que ser checada por el médico. Entonces, ya entras en ese proceso que tienes que ir aceptando poco a poco. O sea, la parte de la aceptación, y más porque tuviste que sobrellevar una parte de su enfermedad y otra la aceptación que se tiene que ir. O sea, que ya llegó su momento. Entonces, yo considero, digo, o sea, un gran respeto para las personas que ya perdieron, pero no sé, yo, cuando yo perdí a esas personas, yo te digo, yo sí como que asimilé, empecé a trabajar esa parte de ir aceptándolo, porque es como también no querer dejar ir, estar ahí queriendo estar aferrada a la persona que se fue, pero no estoy viviendo mi tiempo, no estoy viviéndolo, porque también te pones a pensar que si te quedas en ese loop, pues tú como vivo tienes que seguir adelante. ¡Tienes que dejarla ir! Tú como vivo Sí. tienes que estar pensando en No, cómo vas a salir. Yo he visto, y se los puedo decir así súper fácil, hay Ajá. personas, y yo creo que también esto depende mucho de la persona, ¿no? Porque hay personas que dicen, ¿sabes qué? A mí me ayuda a escuchar por ejemplo, esos Sí. recuerdos, me ayuda para volver a recordar o motivarme o recordar quién fue y por quién hago las cosas o lo que sea. Pero hay Ajá. personas que de plano no, como dices tú, o sea, no pueden cerrar. Yo creo que realmente aquí una de las cosas que todavía, creo que eso no es una cuestión de generación, sino ya de humanidad, es el hecho de siempre estar en negativa con la muerte. ¿Por qué? Así Porque es. nunca la vamos a aceptar. De hecho, la escuchamos, pero como la escuchamos es así como de, no sé, inclusive piénsenlo ustedes y gente que nos están viendo o nos están escuchando, hagan ese ejercicio. Ven la muerte, pero ven como algo que no les va a pasar. Como si, la muerte, ok, pues sí, se murió tal, sí, se murió acá. O no La le vida invoques. sigue, ¿no? Y No, sigues no pensando que tu invoques. vida sigue, ¿no? Pero realmente la muerte la sientes y es inconsciente, en serio, se los digo así, porque yo también así lo siento. La muerte la sentimos como algo muy ajeno a mí, algo muy ajeno a lo que me va a pasar o algo muy ajeno a mi actualidad o a mi vida, ¿no? Se van a morir. Y no es cierto, o sea, ¿quién me asegura que ahorita, no sé, salgo a la esquina y me atropellan o pasa algo?
O sea, la muerte está en cualquier momento. No por algo existen 1000 maneras de morir. O sea, te puedes morir hasta en el baño, carajo. Pero, Sí. pues sí, o sea, te puedes morir de una diarrea explosiva. Pero, Por comer una tortilla con hongo. con hongo. Sí, o sea, es que hasta eso. Te puedes morir hasta ahogado con el hueso de un pollo. O sea, te puedes morir de Sí. muchas formas. Pero siempre lo sentimos ajenos a lo que vivimos. Entonces, ese es el tema, ¿no? Que no aceptamos la muerte. Yo creo que el tema en cuestión a que si tú sabes que estás desahuciado, te pega porque justamente es algo de que dices, es que yo no creí que me iba a pasar o que me iba a pasar tan pronto. Así como de, pues sí, o sea, pues ¿qué pensabas, chavo? O sea, la muerte no está ligada a la vejez, la muerte es una cosa que, o bueno, es un proceso que va a pasar, pero no es que vaya a ser siempre la regla de la vejez. Seguimos con el estereotipo, ¿no? Con el Pero estigma. fíjate que te va pegando, te pega más cuando tus conocidos son gente joven, Neri. O sea, te pega horrible cuando una persona es joven, que tú no dices, güey, no tenía ni 50 años, tenía 20, o Sí, tenía, Mi no sé, misma edad, o sea, y que dice, digas, tiene mi ándale, misma misma edad, edad, con eso. ajá, o sí, no, pues y sí, es que, como es que actualmente, como pasó con el COVID, o sea, mucha gente conocida nuestra, joven, y decíamos, Ajá. perdón por la expresión, en la madre, o sea, qué tan frágil somos. O sea, nos puede dar la pinche gripa del murciélago y ya valimos. Entonces, es Así en donde es. decíamos, yo creo que por lo menos a mí en la pandemia, que creo que fue una de las cosas más duras que pudimos haber presenciado y creo que es lo que nos va a diferenciar ahora sí que nuestros bisabuelos, la Segunda Guerra, ¿no? Y acá a nosotros nos van a recordar como los sobrevivientes de la pandemia porque realmente fue una cuestión horrible. O sea, yo recuerdo inclusive una persona que yo estimaba mucho, que era mi psicólogo, que en paz descanse. Yo realmente recuerdo que no tenía mucho tiempo que había tomado sesiones con él y de repente, tómala, se murió y así de, ¿qué? Y fue un impacto, o sea, grandísimo, o sea, te lo juro que yo creo que, y más porque en ese momento todas esas muertes, todo lo que se vino en problemas socioeconómicos, culturales, el estar encerrado y estar todo el tiempo así, me desencadenó en una depresión y yo tenía ganas de hablar con él y ¡pum! Se muere. Yo me sentí perdido y fue en donde me di cuenta que la muerte no era tan ajena a este mundo, a mí y a lo que me rodea. Estoy tan cerca que casi puedo saborearlo. Entonces es en donde ya despiertas, regresas a la realidad y dices, ok, voy a hacer cosas, pero entonces, ¿qué propósito tiene la vida? Eso me lo llegué a preguntar. ¿Qué propósito tiene que esté aquí si de todos modos me voy a morir? Es ¿Alguien que me lo puede fíjate decir? que hay una cuestión ahí, Neri, y fíjate que, bueno, eso en un programa lo tocamos, el del postmortem, pero fíjate que hay una cuestión de que en civilizaciones pasadas, por ejemplo, si tú te vas como a la época romana, el memento mori trataba principalmente de eso, de que eres solamente un humano que vas a morir en cualquier momento. Entonces, cuando crean las vanitas, que ya va creciendo en la época barroca, ellos hablan de que precisamente pintaban cráneos junto a coronas, libros, junto a mapas, junto a joyas, porque indicaban que la muerte podía llegar para la gente más poderosa o más intelectual como para la gente más pobre, o sea, nadie estaba exento de No, morir. nadie. Y luego, si tú te vas ya a la parte de postmortem, ya cuando se empieza a hacer la parte de la fotografía que fue en los 1800, tú te vas dando cuenta que precisamente las familias convivían y era lo más común convivir con la fotografía de sus muertos, o sea, tener una foto, un recuerdo de cuando sus muertos iban a ser enterrados. Y la época victoriana, bueno, la época victoriana me parece, fue cuando se hizo más popular esta práctica. Entonces, si tú te quedas pensando, yo siento que en esta época como que nosotros quisimos excluir la parte de la muerte de la vida cotidiana. Eso fue lo que pasó.
Y yo sentí como que el COVID fue como un recordatorio de que no estemos exentos de la muerte. Entonces, fíjate que yo dejé de ver a muchas personas desde hace mucho tiempo y recientemente volví a tener contacto con algunos de sus familiares y me doy cuenta que algunos de ellos ya murieron. O sea, gente que tú dices, Sí. que no tenían ni 50, no tenían ni 50 No, años. peor Miguel, o aún, sea, gente más joven que nosotros. Hasta ándale. hacían deporte y todo. Sí, Y se alimentaban ajá, o bien. compañeros yo que- me enteré de unos peleadores de MMA y dije, cabrón, o sea, son personas que están Sí, dedicadas al deporte, más así jóvenes es. que yo, y se Así murieron. es. O simplemente no te vayas muy lejos, te vas encontrando, no sé, a la mamá de tu compañera de secundaria y te dice que ella ya se murió por COVID. Y tú te Sí, quedas, güey, pero no, pero ¿cómo? Si era más joven que yo, no sé, yo era más sí, grande que ella, pero sí, dices, Pues, sí, ¿cómo? sí, sí. simplemente te acuerdas, Neri, que nos tocó el momento, el papá de un amigo, que Sí. no fue ni por COVID, o No, sea, no, no, a él fue no, por a él estrés, no le dio COVID, depresión. le dio depresión, o sea, No mames. el señor ya estaba tan, o sea, ya estaba un poco ya llegando a los 60, ya estaba por jubilarse, y pues el trabajo le dice, ¿sabes qué? Mejor ya vete a tu casa, te vamos a seguir pagando, o sea, cuestión económica estaba bien, pero el señor pues se sentía, ya no se sentía útil y no podía salir, no, pues por la situación del COVID, estaba encerrado y se tiró a la depresión y en menos de unos, ¿qué será? Yo me acuerdo que lo vimos, haz de cuenta, lo vimos en febrero y como 2 meses después nos vamos enterando y fue como de, ¿qué? ¿Falleció? Y sí, literal depresión, no se puede. Y bueno, poniendo un poco de contexto a la gente que nos escucha, nosotros cuando vivimos esto, realmente estábamos viviendo como roomings juntos, Chris y yo. Entonces, también, bueno, no es que nos expongamos, ya ahora yo voy a ser el que los voy a exhibir, nos voy a exhibir, pero, o sea, estábamos mal económicamente, entonces teníamos mucho contacto con el señor porque él era nuestro arrendador. Hacerlo. Ajá, entonces luego a veces nos marcaba o nos mandaba mensaje porque pues a veces le teníamos que estar depositando las rentas en exhibiciones o en paguitos porque nos estaba comiendo, digamos, toda esta parte económica. ¡Renta! Y de repente fue así como de, tómala. O sea, hablamos con él. Yo recuerdo que no teníamos mucho que habíamos hablado también por WhatsApp, ¿no? Y fue así como de, y lo peor de todo es también ver cómo le pegó a la gente, ¿no? Porque te lo juro, todos, realmente, yo realmente te los voy a decir, yo tengo un podcast en donde hice una historia que se llama Pandemia, justamente por lo del COVID, pero fue una cuestión de catarsis, porque realmente yo me enojaba, y se los puedo decir así, porque realmente había mucha gente que no tomaba esto en serio, y dejemos de lado si creen o no creen, pero realmente dijéramos, ok, bueno, no me hace nada el hecho de ponerme un cubrebocas, ¿no? Creo que a lo mejor no me vacuno, a lo mejor no me hago nada, pero no me quita nada el ponerme un cubrebocas. Pero había gente que ni siquiera lo hacía, ¿no? Y yo veía cómo la gente moría, yo veía cómo la gente se enfermaba, yo veía esto, y me daba mucho coraje, ¿no? Porque yo decía, es que nos estamos muriendo, ¿no? Y era muy feo, ¿no? Y sobre todo sentir que a lo mejor en cualquier momento te soplaba la nuca, ¿no? Aquí la muerte, ¿no? Así como de, ¿qué onda? Está cerquísima, ¿no? De repente escuché, se murió, no sé, tal persona. Me pasó que, te lo juro, con esto del COVID, en donde vivía yo con mis papás, al lado hay una farmacia. Entonces, varias gente murió ahí, o sea, en la farmacia por lo mismo, o sea, que ya no tenían la posibilidad de que los llevaran a un hospital. Entonces, ya iban tan mal que se morían ahí en la farmacia, o sea, murieron como 3 personas ahí. Yo dije, puta, al lado mío, ¿no? O sea, entonces era una cuestión así, te lo juro, era descabellada. Entonces fue una cuestión de que tuve que aceptar y asimilar que es algo real, es algo normal y sobre todo no es algo que digas, y por eso yo decía que era un tema muy creepy, ¿no? Porque decimos, no, es que la muerte, es que es algo oscuro y no, realmente es algo normal, o sea, así como comemos, dormimos, nos bañamos, tomamos agua, todo eso, todas esas cosas es algo normal, es un proceso normal, solamente que no lo asimilamos. Yo diría que es un proceso natural, pero ¿sabes cuál es el problema? Que nos da miedo. O
O sea, por eso no lo aceptamos, por eso no lo enfrentamos, como decía otra Marta, es que nos hacemos de la vista gorda, de no, esto a mí no me va a pasar. Y es que no, ni pienses en eso, qué feo. Es que el miedo, te lo voy a decir, el miedo viene de lo desconocido, porque no sabes Sí. qué te vas a encontrar cuando dejes de existir. No sabes si tu conciencia va a dejar de ser o va a haber alguna continuación. Entonces, esa incertidumbre te carcome. Inclusive hay una persona que se llama Diego Dreyfus y tiene su programa, así se llama, o sea, literal, te vas a morir. Y de eso se trata el programa, todos sus capítulos son de entender de que nos vamos a morir, solamente que tú lo dijiste, ¿no? Pues el propósito de esta vida, pues es vivirla, o sea, no hay otra cosa, no es ser presidente ni influencer, famoso, millonario, no. Podcaster. Podcaster, Desarrollador web. Sí, no, ya los despidió otra vez. Sí. Muy bien, Enérico, ¿no? Ya me exhibiste, ¿no? Nuestras verdades. Pero como antes, o sea, simplemente ven mucho la cultura aquí en México de que la cuestión del Día de Muertos. Sí. Como esa parte, yo siento, o sea, a mi sentir, aquí sí no hay nada que la haya leído ni nada, pero siento que es un proceso, ahorita la vida y la muerte es otro más. O sea, trasciendes a otro lugar, continúa otra etapa de tu vida, y también puede ser, yo a veces me ha pasado cuando he perdido a personas queridas, cuando estoy ahí con ellos ya despidiéndome, nos vemos. Al final yo luego te alcanzo. O sea, yo siempre se los digo así de, no te preocupes, te nos adelantaste. La típica. Pero no te tocaba, carnal, pero pues te alcanzo. Te alcanzo. Gatos locos por siempre. Gatos locos forever, man. ¿Te quieres morir ese? Aquí el barrio. El barrio te respalda. Pero yo creo que la reencarnación también siento que existe. Inclusive está este videojuego de Assassin's Creed. Sí. La parte de las vidas. De las igual Marta no me dejas mentir, la parte de constelaciones de vidas de registros akáshicos o ashikos o como se llama esa cosa. Kakashi Chenchei. Disculpa, ¿dijiste algo? Que hablan de que te puede, esa vez lo leí y dije, wow, esto está muy chido. Habla sobre, comúnmente en nuestra vida, nos ha pasado que conocemos a alguien en un momento y dices, oye, me llevo tan bien contigo como si ya nos hubiéramos conocido desde antes. Y estos registros hablan de esa parte, de que en tu otra vida con esta es la que ocupas cuando ligas. Es que siento que no, te conozco de otra vida. Sí, con el señor de la tlapalería, ¿no? Puros claveles, puros clavones de fierro. Puros clavones de fierro. Clávame bien. Sí, o sea, creo que esos tipos de cosas también puede ser que, no sé, para mí es otra vida después de la muerte, yo lo siento de esa manera, no sé ustedes qué piensen, pero la reencarnación pues se me hace una posibilidad también. A ver, bueno, vamos a aclarar entonces esto. ¿Tú opinas eso? ¿Tú crees que sí hay una vida después de la muerte? ¿Que hay a lo mejor una reencarnación? O sea, ¿esa sería como tu postura? Sí, que digamos que después de la muerte continúas una parte como la siguiente parte de la vida y posterior, la tercera parte la reencarnación. ¿Qué? O sea, también te quedas un ratito ahí viendo a tus seres queridos. Fíjate que hay una cuestión, fíjate que hay una serie que yo vi cuando se murió mi mamá y eso me lo recomendó el tanatólogo. Ajá, de ahí de donde estaba. Y esta serie está interesante, es como del 2003. Está súper viejísima y si quieren búsquenla, se llama tan muertos como yo, creo que se llamaba así, Tan muertos como yo, la serie. Y resulta que en esta serie hablaban de una chica que pues era su primer día de trabajo, era una adolescente. Una chica 13.
Soy una chica 13. No sabías eso. Ándale, era una adolescente la chica y bueno, todavía no entraba a la mayoría de edad, creo que ya andaba entrando. Entonces después resulta que ella tiene la mala suerte de que cae un meteoro, no, cae una parte de una nave espacial, de cuando empiezan a bajar partes de los satélites, y resulta que ella le cae encima y se muere. Oh. Se muere así, completamente se muere, o sea, completamente. Y ella, desde su perspectiva de Pues sí, muerta, no me puedo morir a pero mitades. no se muere, ¿verdad? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Entonces, no se muere a mitad. No, espérate, mañana, ¿no? Mañana, no, Me muero mañana nada más un pedacito. cachito hoy y mañana, Ándale. les digo. Entonces, resulta que esta chica se llama Tan Muertos Como Yo. Resulta que esta chica lo empieza a ver todo desde su punto de vista de muerta. O sea, empieza a ver cuando le lloran sus amigos, de cuando va la gente de la oficina ahí a despedirla. Y ella dice que cuando alguien muere, todo el mundo dice, ay, es que era muy buena persona, pero no hablan en sí lo que sentían realmente de respecto al muerto. Ni vivos, ¿eh? Ni vivos. Ándale, entonces ella empieza a hablar y resulta que llega un equipo como de muertos que están en la tierra, llegan por ella y ellos se encargan de recolectar almas. O sea que ellos dicen, mañana te toca ir a recolectar tal persona, y ellos se hacen presentes por ejemplo, en los hospitales, o se hacen presentes en los lugares donde hay accidentes y guían a las almas hacia lo que es a trascender, ahora sí como cielo. Al cielo, ¿no? Ajá, como decirlo así, al cielo, según las creencias de cada uno. Ajá. Entonces, después resulta que ella empieza a ver todo el duelo de su familia. O sea, ve que al mes, o sea, su mamá todavía no lo supera, ve que a los 2 meses como que batallan, incluso su hermana, ve que a los 4 meses su mamá empieza a donar sus cosas y como que empieza, como que ella ve todo el dolor que pasa 1 año con su familia, que pasa los 2 años con su hermana y su mamá y su papá, que pasa a los 3 años, la familia se muda de la ciudad. Entonces, como que ella empieza a verlo desde su punto de vista de muertos. Entonces, como que esa serie cuando la vi, como que yo me quedé pensando y dije, está como que te ve del otro lado, ahora sí, la parte del muerto, ¿no? O sea, que ¿cómo lo perciben? O sea, es en una forma Como de... Ghost, la sombra del amor. Ándale. Con la masita. Con una masa de tamal ahí. Ándale. Entonces, fíjate que está interesante esa parte, pero las muertes lo que te dejan, yo siento que es como que reflexionar sobre qué estás haciendo respecto a tu vida. Sí. Y lo que te vas a llevar al final es verdad, no te vas a llevar cosas materiales, no te vas a llevar qué fuiste con la gente que te rodeó, ¿no? ¿Cómo fuiste? ¿Y cómo te van a recordar? ¿Tú qué opinas, Marta? O sea, en cuestión a este punto, ¿crees que hay algo más? ¿O cuál es tu postura? Bueno, por ejemplo, Chris dice que cree en la reencarnación y en la trascendencia, ¿no? Del alma, ¿no? ¿Tú cuál es tu postura ante eso? Pues fíjate que... Ay, ahora sí, ¿cómo te puedo explicar? Me agarraste en curva. Fíjate que yo vengo de 2 ramas. Una rama de mi vida es protestante y la otra es muy católica. Entonces, pues desde chica como que yo también he tratado como de tener esa respuesta de qué puedes seguir después de que ya no estés aquí, ¿verdad? Porque una parte te dice, o sea, por ejemplo, la rama, lo que es la parte protestante, ellos te dicen que pues realmente no existe, que la muerte es para la gente mala que se porta mal y que no existe ¿cómo dice? Que no existen los fantasmas y que no existe la reencarnación y que ya cuando te mueres Pregúntenle a Facundo. Amiga, niña. Ay, no seas imbécil.
Ándale, ya pregúntale a Facundo. Puerta en tu ventana y hay alguien, ¿no? Ay, que está saliendo allá detrás del de Chris. Ándale. Ahí ya se asomó. Es mi No, roomie. ay, tu roomie. No mames, si tengo fantasmas yo le pido que pague la renta también. Dice, no, paga la renta, no estés de grapié. Entonces, fíjate que esa es una cuestión de que siempre he tenido desde chica. Y esto me llevó como que a leer, por ejemplo, empecé a conocer la astrología, pero no dijeras, pues, ay, te voy a leer la suerte y la fortuna, ¿no? Y, por ejemplo, en el mundo astrológico te dicen que sí existen las reencarnaciones, bueno, no, algo así, y como que las vidas pasadas, también dentro del mundo budista te dicen lo mismo, que creo que caes en la trampa de la reencarnación y entras al mundo del samsara, y no recuerdo mucho, o sea, no recuerdo más lo que leía de eso. Aplicó la de creencia de gente pendeja. Creencia de gente pendeja. Ándale. Uy, Entonces, perdón. fíjate que... ¿Viste cómo te quiso aventar? Así de, pa' pronto, lo que dijo Chris es una mamada. Diga, ay, mira una hormiguita. Muere. ¿Qué decías? Pero fíjate que en lo personal pienso que existe una vida después de la muerte para la gente que quedó viva. Porque nosotros... Caray, O sea, ¿cómo? O sea, sí, o sea, digámoslo así que la muerte después perdón, la vida después de la muerte, ya me estoy confundiendo todo, creo que la vida sigue, pero para nosotros, no para el muerto, porque pues físicamente, ¿qué va a seguir viviendo si ya él ya no está? O sea, somos como lo de Coco, ¿no? O sea, sí, nuestra memoria es la que se hace queda. que mantengamos nuestra vida, ¿no? Nuestra vida, ándale. Entonces yo pienso que la única forma en la que puede vivir un ser querido que ya partió es entre los recuerdos, entre las fotografías que tú ves. O por ejemplo, cuando tú vas a un lugar que le gustaba ir y lo recuerdas. O sea, como que ahí queda el recuerdo vivo nada más, pero la persona en sí yo considero que no... Para la vida ellos ya no siguen, o sea, sigue la vida, pero para nosotros. Sí. Porque pues nosotros tenemos que seguir enfrentando las cosas terrenales ahora. Si ya hablas del mundo espiritual, o sea, muy respetable cada uno en lo que quiera creer, pero yo considero que también esa cuestión de que ay, es que el cielo y es que el infierno, también yo pienso que fueron cuestiones que manipuló mucho las religiones. Claro, porque sí. A través de eso generaron los adeptos, o sea, por ejemplo, te decía... Ya se está riendo. Cuéntame el chiste primero. No, espérate, te decían, por ejemplo, los padres te decían, no, es que si cumpliste, supongamos, hoy me acosté con el esposo de mi amiga, ay, no te preocupes, pagabas como tu diezmo, creo. ¿Eso es María? No, sí. pagabas como un diezmo. Como la Chabela, ¿no? Ay, padre. Ándale, como que para revocarte el pecado y no te fueras al infierno. Entonces, como que te quedas pensando. Yo creo que ese sería un buen tema. Y de hecho, haciendo un paréntesis, creo que sería un buen tema. No, Chabela, no. No, o sea, en la cuestión de la religión, ¿no? De como tal, yo creo que sería un muy buen tema. Escríbanos si les gustaría este tema también y lo abordamos, ¿por qué no? Pero sí, cierto, o sea, realmente yo creo que también como la religión tuvo mucho que ver, más que nada como en esa parte de la creencia de tanto como arriba como abajo, pero más que nada como para determinar o decantar ciertas acciones o ciertas actitudes que favoreciera Así es. la religión, ¿no? Así es, o sea, como que yo lo sentí así, te digo, yo vengo de dos religiones, pues que es una protestante y otra es católica, ¿no? Entonces tú te quedas pensando que ambos manejan el mismo concepto, de que pues es que si no haces lo que dice el pastor, te vas a ir al infierno, pero ¿y con qué tal si lo que dice el pastor está en contra de muchas cosas que no son realmente muy buenas? Pues a mí me dice el pastor, ¿con cebolla o sin cebolla? Yo no. Póngale de todo, salsa verde, por favor. ¡Tres
para llevar de tripita No es bien para dorada. El Señor es mi pastor. Y Yo lo que diga el Señor, yo le digo sí. El Señor del pastor. El Señor es mi pastor. Ah, es el Señor es mi pastor, yo le entendí. El Señor es mi pastor. El pastor es mi Señor. El Señor es mi pastor. Así es. El Señor del pastor. Es mi Señor. De suadero, de pollo, que quiera. Muy bien. Sí. Pues bueno, bueno, yo les digo cuál es mi punto de vista. Yo creo que realmente, pues, yo soy, pues, una persona, pues, muy rara, ¿no? Soy como, no creo realmente en las religiones como tal, como lo dice Marta, pero sí creo que hay algo como en la esencia, como en la naturaleza, que realmente no nos permite como tal desaparecer. Porque realmente lo que sí considero que puede llegar a pasar es que nuestra conciencia se dispersa en el universo, se esparce. Pero justamente es eso, o sea, dejamos de tener conciencia. Pero realmente nosotros pasamos a formar parte de todo lo que conjunta pues el universo, la tierra, la naturaleza, porque mejor dicho la naturaleza, ¿no? Porque nos volvemos una con ella. Al fin y al cabo, cuando desaparecemos, ya sea siendo un árbol, enterrados, cremados, todo, no es que desaparezcamos realmente, sino pasamos a formar parte de algo nuevo y pasamos a conjuntar algo junto con lo demás, ¿no? Y creo que, no sé, yo también tengo como esa sensación de que a lo mejor hay algo en cuestión como en las vidas después de la muerte. Sí, siento que estoy como entre ustedes dos, entre Martita y entre Chris. Entonces creo que también puede existir algo así porque a lo mejor, digo, se me hace muy como complicado. Al fin y al cabo eso lo vamos a descubrir nosotros mismos cuando estemos en ese momento. Pero vamos a saber si realmente estamos en la vida o no, reencarnación. Pero creo que a lo mejor puede ser una posibilidad la reencarnación y que podría ser algo como, ok, bueno, pues reencarnamos, pero es como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Es como una retomada de la conciencia, ¿no? ¡Órale, qué fuerte, carnal, qué fuerte! Claro Pero que sí. pues, amigos, ustedes, también las personas que nos están viendo o nos están escuchando, pónganos, por favor, ¿qué opinan? Pónganos en Facebook o en Instagram, el Show 1000. ¿Qué opinan sobre la vida después de la muerte? ¿Creen en ella? ¿No creen en ella? ¿O ustedes cuáles son sus puntos y teorías? Y de igual manera aquí en YouTube, escríbanos en la caja de comentarios qué opinan. Y pues muy bien, amigos, pues vamos a pasar a que nos diga la Caracola Mágica qué es lo que opina ella. Caracola Mágica. Para cerrar este bellísimo y hermoso y filosófico tema de hoy, dinos, ¿tú qué opinas sobre la vida después de la muerte? Si hay vida después de la muerte, ¿para qué morimos? ¡Ha hablado la Caracola Mágica! No, esa Caracola. Martita siempre nos hace sentir mal. No, ¿sabes por qué? Y más que trae su outfit de Niga, del de Walking Dead. Sí. Literal, está bien de matazón. Nada más le faltó su bat, ¿no? Le faltó la que voy a prestar, Sí, no. No, es que Martita, ahora sí nos hiciste sentir como que la presión así de como que estuvo muy, muy denso este tema. ¿Por qué, amigo? A ver. Este dime es un por tema qué. muy, muy complejo. Yo creo que es un tema, y inclusive ustedes si quieren que lo extendamos, escríbanos, porque creo que podríamos hablar de muchos más puntos, ¿no? Ahorita lo hablamos como que no lo asimilamos y cómo lo vemos como generación, ¿no? Pero pues puede haber más puntos de vista y más vertientes, ¿no? Más ramas, por decirlo así, ¿no? Pero muy bien, amigos, algo para cerrar el programa de hoy, algo que quieras decir tú, Martita. Pues nada, que todos nos vamos a ver en el Mictlán, amigos. Yo no creo en el cielo ni en el infierno. Vámonos al Mictlán, está más chido. Sean buenos con los chulos, squinkles. Nos va a cargar el perrito. El perrito, el perrijo. El Otro perrijo. tema, próximamente el tema es perrijos. Perritos. ¿Por qué queremos hijos? ¿Por qué queremos perritos en lugar de hijos? ¿Tú crees? Pues yo creo que la única manera de mantener a alguien vivo actualmente pues es recordándolo.
la mejor manera, y ya llegará un momento donde ya nadie se va a acordar, me refiero a que la gente que tú tocaste ya también no va a vivir, y hasta ahí va a llegar, o sea, al final creo que es lo más bonito, lo que uno se queda en la cabeza. Así es. Y pues bueno, yo lo único que les puedo decir, audiencia, es abracen y disfruten su vida, hagan lo que aman y nunca se arrepientan de nada. Porque al fin y al cabo, por más que trabajen, por más que hagan o por más que quieran cumplir las expectativas o los deseos de las demás personas, la vida es solamente tuya. Entonces, si tú no la disfrutas, el día de mañana cuando partas de este mundo, vas a tener más recuerdos de qué hubieses querido que fuera tu vida, que lo disfruté cada momento. Entonces, como este programa. Exactamente. Entonces, mientras no sepamos qué hay del otro lado, mejor vámonos con la segura, que es amar y disfrutar nuestro tiempo aquí en la tierra. Amigos, pues eso sería todo por el día de hoy. La Caracola ya ha hablado y es momento de que nosotros regresemos del mundo virtual al mundo real. Nos estamos viendo el próximo miércoles y de nuevo muchas gracias por su apoyo y sobre todo por escucharnos otro miércoles más. No se pierdan el próximo capítulo, perrijos. Oh yeah. Bye bye. Bye. El Show de los Millennials es un podcast producido por Kraken Studios.